Y bueno, es sobre Perdón, financiación. antes de lo Sí, dices, pero vos, Ramiro, estuviste en la entrevista esa que te había dicho una chica de España, no me acuerdo el nombre, que te había contactado con una agencia de Córdoba, algo así. ¿Hoy tenías la entrevista o no? No, 15 no, la me fecha parece, no ¿no? estaba fijada. Se estableció el contacto con Esther de España para una radio que era de Córdoba, pero era como que el contacto quedó como, bueno, te llamamos para organizar la reunión. O sea, algo así. Ah, está Así bien. que todavía no hubo novedades, así que nada, tranqui, si se da, se da. Bueno. No, lo que sí por ahí está dentro de 2 semanas la continuación de esta que me entrevistaron en una radio de acá, digamos, que quedó por una cuestión de tiempo algunas preguntas sin responder, sobre todo el tema del financiamiento, justamente. Así que después ya les mandaré el volantito también cuando lo tenga. Eso. La de Radio Caput, ¿no? Exacto. Opa. Sí. Pero es fantástico cómo se va defendiendo en un montón de lugares, o cómo se habla del tema, ¿no? Cómo se ha disparado en unos meses, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, aquí en Brasil, hay una red brasilera de renta básica. Está muchos años, por lo que ellos comentan, están bastante tiempo trabajando con eso. Y el otro día estaba escuchando un podcast de una de las chicas que es una de las coordinadoras de ese grupo, y totalmente igual a lo que nosotros decimos. Muy, muy, muy así, muy junto con lo nuestro. O sea, tocan los mismos temas y las mismas ideas. De Sao Paulo, de San Pablo, No, ese de Río, de de Río. Río, de Río de Janeiro. Ya hablé con Marquinhos y bueno, intentar entrar en contacto con ellos y ver si conseguimos hacer algo juntos, porque realmente Claro. es muy parecido, a diferencia de otros grupos, ¿no? Que ellos se desvían más por irse por un plano social, una cosa así, que puede ser también, no, ellos no, ellos van con la que es un derecho y que tiene que ser universal, tiene que ser incondicional, así igual que nosotros. ¿Y Suplicy qué está haciendo ahora? Suplicy no, es continuando lives, hablando sobre el tema, pero por lo que vi, hasta que mudó un poco el pensamiento de él. Porque él siempre habló de o sea, lo que él crió fue la renta básica ciudadana, pero nunca le colocó el universal, nunca le colocó la incondicionalidad, o sea, y ahora está defendiendo mucho eso, renta básica universal incondicional. Entonces hay que, medio que mudó un poco el discurso de él y está ampliando, digamos, la cosa. Ahí están los contactos, con él y con su Sí, 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 equipo. sí, 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 yo sé, sé. Ok. Y claro, pasa que aquí en Brasil la mayoría de los que están, hay varios grupos, ¿eh? Y los que están por Brasil, digamos, no ven una cosa más amplia para afuera y nada de eso. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ver si conseguimos grupos para que comenzar a salir los límites, digamos, las fronteras. Ya. Bueno, por otro lado, tiene que empezar en algún país. No va a ser de golpe que se va a dar en todos los lados. Así es que es importante eso también, ¿no? Muy importante. Lo mismo que estaba hablando el otro día, le di el nombre, que estaba hablando en el de Mar de Plata, el tema ese de la moneda social. Jorge, algo. Aquí también existe eso en Maricá ya hace mucho tiempo, esa moneda social, se está trabajando y la gente está muy feliz, el comerciante está muy feliz, porque justamente en Maricá y solamente en Maricá se trabaja y está funcionando y está salvando. Claro, la diferencia de Maricá con otros lugares es que Maricá tiene los royalties del petróleo, que otras ciudades no lo tienen a eso. Claro, Entonces, se Maricá aprovechan de... está privilegiado con eso. Yo creo que se ponía en marcha cuando estuve en Maricayo. Sí, 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 sí. Se puso en marcha el año pasado, sí.
Acá en Barcelona, en el proyecto que se puso en marcha de renta básica como una prueba piloto, también había una parte de moneda social. Al mismo tiempo, además de todo un proyecto como de generar tejido comunitario, tejido social entre la gente. Es decir, es un proyecto que va dentro de un paquete mayor. Claro. Es un poco como intentar trabajar un poco con la economía solidaria y todo eso, ¿no? Bueno, que nos hemos puesto a hablar aquí, estamos imponiendo otro temario. Ah, bueno, no pasa nada. Hola, Mara. Hola, otra chica. Bueno, cuando quieran empezamos a hablar entonces por ahí del financiamiento, y si no, seguimos charlando de las monedas sociales, que fue un tema de la reunión pasada, justamente. Así que venimos un poco al caso. No, pero le damos la palabra al Profesor. Bueno, esta financiación es para Argentina, ¿no? Pero bueno, más o menos se puede trasladar, depende de la idiosincrasia de cada país a cada país. Exacto. Luego hagamos cómo está compuesta en este momento. En este momento, a junio, el corte social del país. Tenemos 40% de la población bajo la línea de pobreza y el 8% bajo la línea de indigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son 18 millones de personas que están bajo la línea de pobreza, o sea que no pueden acceder a todos los elementos para poder vivir, y casi 4 millones que directamente no pueden ni comer. Los montos de esos, en este momento sería para una familia tipo 43.800 pesos y de indigencia 17.500. En este momento el salario mínimo en el país es de 16.875. Con lo cual, y el salario medio es de 33.000 pesos. Con la pandemia se avisora que Perdón, se va a Isidro, ¿cuál es ubicar el salario mínimo? Perdón. el salario mínimo, 16.875 pesos. Si lo pones en euros, sería más o menos 140 euros. Y el salario medio es 33.000 pesos, que sería más o menos 260 euros. Esto va a empeorar, porque se avisora que va a haber entre un 5 o 8% más de pobreza. Y si lo tomamos por menores de edad, calculamos que el 50% de los menores de 16 años están en la pobreza. Evidentemente, cualquier ayuda viene bien, pero ninguna va a poder paliar mínimamente esto que estamos. Entonces, una renta básica es lo único, diría yo, que podría nivelar los ingresos para poder que la gente, por lo menos, que no hubiera más indigencia y reducir notablemente, casi a cero, la pobreza. El proyecto de renta básica que yo pongo, de mínima, es de 17.000 pesos para todos los integrantes, desde que nacen hasta que mueren, solamente por ser habitantes del país. En este momento se calcula, porque no está hecho el censo todavía, que hay 44.800.000 habitantes en Argentina, lo cual da un monto de 9.140.000 millones de pesos. Depende cómo tomemos el dólar, está entre el 25 y el 28% del PBI. Entonces, ¿Cuánto es el monto? 9.140.000
millones de pesos para pagar durante todo el año a los 44.800.000 habitantes del país 17.000 pesos. ¿Cuánto insume esto? Del 25 al 28% del PBI, depende de cómo se tome el dólar. En este momento, con el PBI de este momento, que bajó bastante. Entonces, ¿cómo se paga esto? Porque cuando uno le pregunta, le dice a la gente lo de la renta básica, la gente, algunos con mayor o menor medida, todos aceptan y están de acuerdo con la renta básica, pero te dicen, ¿cómo se puede pagar? Es imposible de pagar, esto es una locura, una utopía. Y bueno, lo bueno de todo esto es que se puede pagar. Hay posibilidad de pagar. ¿Pero cómo? Y rompiendo el paradigma de mercado, o sea, tomando la economía de otro tipo, la economía social, no saliendo un poco de los parámetros capitalistas. De lo contrario, no se puede. ¿Cómo se financiaría esto? En un primer punto, todos los subsidios que tiene el Estado, como la VH, subsidios, Plan Trabajar, todo esto, que son de tipo paliativos, se dejarían de pagar y quedarían subsumidos en la renta básica. Esto implicaría un 8% del PBI. Son 3 billones y pico de 3.100.000 millones de pesos, es el 8% del PBI. Impuestos a los bienes personales que no se pagan. ¿Cómo? Impuestos a los bienes personales que no se pagan, que acá se llama de impuesto a la riqueza, tendrán que pasar del 2 al 4%, depende del nivel de la riqueza de cada habitante. Yo esta parte no la estoy entendiendo, Isidro. No te escucho bien. ¿Podrías repetirla si eres tan amable? Claro, No. hay un impuesto que se llama bienes personales que se paga muy poco acá, casi nada. Y que, bueno, que es muy importante, que es sobre la riqueza de cada persona, los que la tengan. Y que depende del monto, tendría que ser aumentado del 2 al 4%, y que eso insumiría o daría a la renta básica el 3% del PBI. Sí, es un impuesto importante, porque aparte va sobre la riqueza de las personas. El tercer punto, Todas las personas. de todas las personas que tengan, o sea, la persona que no tiene casa, que no tiene dinero, no tiene auto, no pagaría nada, obviamente. Es más, la persona que tiene una casa y un auto pagaría un mínimo, y la gente a medida que va teniendo más dinero pagaría muchísimo más. ¿Es el que se llama impuesto a las ganancias o ese es otro, Isidro? No, este es el impuesto a bienes personales, de verdadero, o impuesto a la riqueza que le dicen, pero el impuesto a bienes personales que prácticamente no lo paga nadie, paga muy poca gente. Pero está muy bien porque ese impuesto sería progresivo en función de la riqueza, estaría muy bien. En realidad tiene mucho que ver con justicia. Habría un límite de la gente que no tiene, claro, por ejemplo, la casa particular de cada uno, hasta un monto es exento. La gente que no tiene dinero ni casa no pagaría nada. La gente que tiene una casa sola, hasta un monto no se paga, está exento. A partir de ese monto empezaría a pagar un mínimo, y la gente que a medida que tiene más fortuna pagaría muchísimo más, hasta un 4% anual. Reestructuración del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Una pregunta. No tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias esto, ¿no? Es otro impuesto. No, impuesto a ganancias viene después. Este es el impuesto de bienes personales, que va sobre la riqueza personal de cada uno. Después la reestructuración de las Fuerzas Armadas, especialmente en la compra de armas. Eso es medio punto del PBI. Modificación del sistema tributario, con más incidencia del impuesto a las ganancias, con escalas progresivas, según ingresos, y con especial gravámenes a empresas con ganancias extraordinarias, por ejemplo, bancos, multinacionales, agro. Esto Esos datos, Isidro, disculpa, ¿esos datos son públicos en Argentina? Entiendo que sí, ¿no? Estos datos salen del presupuesto de agosto del 2020, que fue hecho en agosto del 2019. Hay que actualizarlo, lo actualicé por la inflación.
y tiene que ver con los valores que saca el Banco Central sobre, y la FIP sobre los cobros de los impuestos. Por ejemplo, en ganancias, el país cobra el 5,5% del PBI. Cuando con esto que yo pongo, se puede cobrar el 8%, porque no habría ningún tipo de exención impositiva para las empresas y se le cobraría una alícuota superior a las empresas con ganancias extraordinarias, con lo cual subiría el 8% del PBI. Impuesto a la transferencia de divisas al exterior. Las multinacionales no es que evaden. Evasión es cuando no declarás la divisa y la mandás afuera. Pero hay gente que paga, trabaja en el país, cobra y manda todas las ganancias afuera. Entonces, cuando vos mandás la ganancia afuera, se le tiene que cobrar una tasa, porque no se la saca de la producción del país. Acá no, en este momento no se cobra nada y habría que cobrar una tasa que no incidiría tanto, pero que es un 0,3 del PBI. Impuesto a las transacciones financieras, lo que se llama la tasa Tobin. Sí. O sea, son todos los bonos, los apalancamientos, las derivadas, todas esas cosas, artilugios financieros que hacen las compras de dólares a futuro, de agro, que distorsionan el mercado, que no traen ningún tipo de beneficio a la economía real y que generan diversos ingresos extraordinarios y que no se tributan absolutamente nada, que queda todo en la nube. Bueno, a nivel mundial eso, Isidro. Eso es a nivel mundial, pero bueno, en algún lado hay que cobrarlo. Lo que quisieron cobrar en Francia no pudieron porque la Unión Europea no quiso. Y bueno, no se cobra en ningún lado, por más que todo el mundo está a favor, pero no se hace. Y bueno, esto es importante hacerlo, en algún lado habrá que hacerlo. Alguien le tiene que poner cascabel al gato. Tú que estás en el tema económico, hace unos días salió el dato, apareció un dato o una entrevista a un economista en la cual el tipo decía, creo recordar, pero seguro que tú o algunos acordáis, que si a cada operación financiera a nivel mundial se le aplicara, no recuerdo bien si 40 céntimos de euro o 70, 80, algo así, daría para una renta básica para todo el planeta, para toda la humanidad. La cuenta que se había hecho era, por ejemplo, la tasa Tobin era, porque en realidad es así. Vos podés hacer una transacción financiera, por ejemplo, comprar acciones, es válido. Vos comprás acciones y las vendés dentro de 3 años, eso es un ahorro lógico. Entonces vos, en esa transacción se te cobraría el 1 por 1000 y nada más. Ahora, si vos comprás la acción y la vendés a los 3 días para hacer una ventaja, se te cobra el 0,5, o sea, se te cobra un 0,4 más. Ahí está, el ahorro real a la especulación financiera. La diferencia es esa, entre cobrar uno mínimo para la persona que realmente ahorra. Vos compras un bono a 10 años, es un ahorro. Vos compras una acción que la vendés en 3 años, es un ahorro. Vos compras una acción para venderla dentro de 3, 4 días, después comprar otra y venderla dentro de 3, 4 días, hace una especulación. O compras un futuro de un dólar por especulando que aumente o no aumente. Ahí se le cobra una diferencial. Cuando vos vendés, se te cobra una diferencial. Eso trae, en el país, no se puede calcular bien, pero más o menos se calcula un 3% del PBI. En el país. Calculando las transacciones del país, de venta de bonos y futuros, todo eso. Porque el monto es muy grande. Porque se mueve muy rápido. Se vende, se compra, se vende, se compra. Y distorsiona el mercado, porque realmente no hay un valor lógico. Se hace sobre especulaciones. Es puramente especulativo. Sí. Todo especulativo. Es como una timba, es como un casino. Sí, sí, definitivamente.
Entonces es muy importante, porque esto lo que haría que mucha gente que especula, el costo sería muy alto. O sea, el 1%, 1 por 1000, no es 1%, 1 por 1000, para una persona que hace a largo plazo, no es un monto relevante. No es algo que lo va a hacer decir, no voy a invertir. Ahora, para una persona que especula el 0.1 más el 0.4 de penalización por venderlo rápido, por especular, impide que lo haga. O sea, evitaríamos mucha especulación y si especulan quedaría plata para la gente. Le rentaría parte de esa especulación para salir a algo positivo como la renta básica. Después, revisión de los contratos mineros y sensible aumento de las regalías. En Argentina tenemos el problema de que tenemos toda la preexplotación minera, prácticamente no nos deja nada. Solamente queda el 3% de regalías. Y nos dan unas pérdidas extraordinarias de emisiones, de contaminación del agua, destrucción de glaciares. Realmente es algo que tendríamos que dejar de hacerlo, porque realmente o hacerlo del Estado, o hacerlo con una revisión de los contratos y actualización de las regalías, con algo que realmente le convenga al país, por el costo que tiene. Pero con los Kirchner, Isidro, eso no había cambiado, al menos en ciertos sectores. No, casi nada. No se cambió casi nada. Es uno de los puntos Flacos. negativos. Okay. No se pudo solucionar. Se trató de solucionar, pero no se solucionó. Es más, salen por puertos que no se sabe cómo salen. Ellos te dicen cuánto sacan. Ellos se llevan un montón de masa de tierra con oro y te dicen sacamos 50 kilos. Ni vos, ni yo, ni nadie, solamente ellos saben cuánto sacaron. Yo realmente pienso que no sacaron 50 kilos. Dicen 50, sacaron 200. Así que encima pagan por mucho menos de lo que tenían que pagar. Eso, Isidro, otra forma sería por ahí tratar de nacionalizar, o sea, tener una empresa nacional. No, la minería tenía que ser nacionales, claro, porque para ver costo-beneficio. Primero, si vos contaminás, porque aparte es eso también. El minero, es bueno explotar lo que está ahí, ¿por qué no? Pero si vos el costo-beneficio es más alto para el país, o sea, vos decís, yo con esto enveneno el agua, que trae tanto problema, matamos gente, y se deja de hacer. O se hace contramedidas para evitarlo, que son carísimas. Contramedidas ecológicas son muy caras. Eso lo puede hacer el Estado. Una cosa, sí. Isidro, no tengo entendido de que todos los contratos mineros los hizo Menem, y creo, desde mi ignorancia. Y después se fueron reactualizando. Romper esos contratos sale más plata que poder hacer otra cosa. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Hablo desde mi ignorancia, desde las voces populares, ¿no? Claro, pero bueno, si vos ponés que Sí, todo esto que tocamos va a traer problemas. Es una ruptura. Si vos esto lo tomás, nadie de estas personas va a dar la plata porque aquí, ni ninguna de estas empresas van a hacer las cosas porque nosotros se lo decimos. Van a presentar recursos. Hay que romper el sistema. Tenemos que buscar una forma de decir, no. Acá hay que beneficiar al país, tenemos que beneficiar a nuestro pueblo y hay que adaptar todo. Hay que adaptar todo. Hacer un nuevo sistema de derecho, que sea una economía popular. No queda otra. Sí. Tasa a las empresas que manejan las redes sociales y que se valen de ellas para vender productos y servicios sin pagar ningún tipo de impuestos. Lo que se llamó en Europa la ley Google, o sea, la tasa Google. Porque realmente ellos venden información, venden servicios, venden cosas y no te pagan, al país no le pagan nada. Solamente ellos venden, entran y no pagan nada. El tema es donde tiene esta gente las sedes fiscales. Que uno de los temas es donde tienen las sedes fiscales, porque no hay manera de meterles mano. Por eso es muy importante nuestro planteamiento de que sea planetario, porque hay temas que van a tener que ser planetarios, como lo que acabas de decir, ¿no? Como esta tasa.
Disculpa que Bueno, te pero esto interrumpa, ya, Pesquera, me callo. pero les han cobrado multas, ¿eh? En Europa, en Francia, por ejemplo, le han cobrado una multa de 700 millones de euros a Google. Y Google aceptó. Primero la peleó y después aceptó. Porque le compensaba. ¿A quién le cobró? Pero para ellos eso es como moneditas que se te caen al suelo, ¿no? Bueno, está bien, claro. No, no, son No, monedas, no, claro. pero sí, sí, es así. Pero bueno, hay que plantearlo esto porque realmente son multinacionales que como están en la nube, venden todo tipo de servicios y no pagan absolutamente ningún impuesto. Isidro, perdón, del tema de las mineras, el 3% que mencionaste, ¿qué es lo que actualmente dejan o lo que nosotros querríamos que No, dejen? no, lo que actualmente dejan. No, Exactamente. mínimamente tendrían que dejar igual al importe de un IVA, un 21%, mínimamente tendrían que dejar un 21%. Y aparte controlar bien qué es lo que se llevan. O sea, hacer Sí, un control sobre lo que se llevan. Pero Y los bueno, daños en realidad, ambientales. claro, y aparte un control ambiental, que es carísimo, pero bueno, porque también está eso, vos sacás 50 kilos de oro y matás 10.000 personas, no tiene sentido. Vos sabés, Isidro, yo trabajaba en Tierra del Fuego, yo trabajaba para una plataforma petrolera, y ellos llevaban el petróleo y no había un control. Es decir, cargaban el petróleo en barcos, pero no tenían ni una máquina como para controlar la cantidad de petróleo que se llevaban al exterior. Era todo un tema eso. No sé si ahora sigue funcionando así, pero en ese momento era eso, ¿no? No había control del petróleo que se llevaba. Y no hay control Terrible. de petróleo, no hay control de los granos tampoco. Los granos se No, llevan, te digo se de lo que yo llevan. conozco. en Chile siempre pasó eso. Yo conozco un poco más la historia de Chile por relaciones familiares y en Chile se llevan el cobre, el oro, se llevan la plata, todo envuelto en otra cosa y sin control alguno y sin pagar impuestos, con un descaro absoluto, ¿no? Ahora que está aquí Gilka, pero en cambio, por ejemplo, en Bolivia con Evo, Repsol, que después es capital extranjero, pero que en ese momento era española, cuando Evo llega al poder, impone creo recordar que los impuestos que tienen que pagar era de más del 80% de lo que sacaban. Y Repsol aceptó porque les interesaba. Imaginaos lo que roban. Qué cosas, ¿no? Y Evo Morales pasó de 300 millones de regalías de petróleo y gas a 5.000 millones. Así que fíjate lo que se robaban de Bolivia. Bueno, uno de los puntos también es eso, retenciones a las exportaciones de petróleo al extranjero. O sea, las ventas al extranjero de petróleo. Una cosa es la venta del petróleo acá para la nafta argentina y otra cosa cuando vos vendés hacia afuera. Porque por lo general, cuando venden afuera, las divisas quedan afuera, lamentablemente. Entonces sobre eso habría que cobrar una retención. Primero para que el petróleo de acá salga más barato, porque si vos lo mandás afuera y le haces una retención, el petróleo, si lo venden en Argentina, es más barato, para que sea más barata la nafta. Si no, el precio que lo venden afuera, que quieren que lo cobren adentro, y la nafta sale más caro. Y la producción nacional, la energía eléctrica, todo sale más caro. Entonces, hubo una retención también a eso, a las retenciones. Después, una tasa por impacto ambiental a las empresas que dañan el medio ambiente con procesos contaminantes. La tasa Google no escuché cuánto sería en el PIB, en el PBI. En la tasa Google no se puede delimitar bien, pero se calcula más o menos el 1% por el monto de Argentina, pero realmente es tan grande y no se cobra absolutamente nada, que es muy difícil de delimitar. Y bueno, la tasa es por impacto ambiental, porque hay empresas que son altamente contaminantes. Por ejemplo, yo trabajo en una fábrica de helado que tiene procesos
que trabajan con leche, con estas cosas, y que tiene cierta forma de contaminación, pero son de productos degradables. Entonces tienen una mini planta de descontaminación, para que los sólidos no grasos no pasen al sistema y no contaminen tanto con bacterias. Y sale un dinero. Pero hay empresas que directamente tiran, por ejemplo, las mineras, con el glifosato en el campo. Hay empresas totalmente contaminantes y que no hacen un control de lo que perjudican. Y que, bueno, aparte de controlarlas para evitar lo posible, también cobran una tasa por el hecho de contaminar. Con esto, con todos estos impuestos, más o menos entraríamos entre el 18 y 20%. ¿Pero cuánto por ciento para esa tasa? La última que hablaste, la de impacto ¿Medio ambiente? Y habría que ver según esto para determinar depende del impacto ambiental. En este momento no se está cobrando una tasa de esto, porque depende del impacto ambiental, habría que cobrar la tasa. Con todo y con esto, no llegaríamos a pagar totalmente la renta básica. Necesitaríamos el 8% de emisión monetaria. Pero estos son los primeros meses. O sea, ya a partir del tercer mes, porque la gente gasta, la gente le da la renta básica y sale a comprar para poder vivir. Entonces eso crea un círculo virtuoso en la economía, donde se van generando impuestos que van volviendo al Estado para poder de vuelta y poder nivelar la tasa. Con lo cual, entre 6 meses y un año, no sé por qué. Toma un ritmo en el cual se paga sola, ¿sí? Autofinancia, entre 6 meses y un año. Y bueno, eso es la posibilidad de cómo se puede hacer. El monto no es grande y hay que luchar para poder nivelarlo, o sea, que el poder de compra no decaiga. En un país como Argentina, que tiene mucha inflación, se mantienen los precios. En un año se va diluyendo el poder de compra de la renta. Con lo cual hay que hacer un mecanismo también para que poder actualizarlo trimestralmente, semestralmente, para que el poder de compra no caiga. Si no, una de las palabras más importantes también de la renta básica, que es suficiente, no sería. O sea, en 2 o 3 años, la renta que nosotros tendríamos pasaría a ser intrascendente. Bueno, en grandes rasgos es esto. Bueno. Isidro, está muy bueno. ¿Sería posible eso, hacerlo como una especie de artículo? Se puede hacer, sí. ¿Y lo publicamos? Además de en nuestras redes, en Presensa lo puedo publicar, ¿te parece? Oh, buenísimo. Hay un tema Igual que... esto para Argentina, ¿cómo podría ser para Argentina? Bueno, para Argentina, lógicamente, pero se explica, ¿no? Se contextualiza. Sí, cómo no. Sí. Pedro, yo te quiero decir, fíjate el tema del impuesto inmobiliario. Acá en Capital, el mayor impuesto es el impuesto de sellos. O sea, lo que uno paga cuando va a una escribanía a vender, a comprar, a hacer un poder, todas estas cosas, y todo lo que son sellos. Y después, y después en segundo lugar está el impuesto al automotor. Y recién en tercer lugar está el impuesto inmobiliario, que es el 5% del total de los impuestos que se cobran en Buenos Aires. Así que fíjate, con la cantidad de propiedades que hay, es el 5% nada más de los impuestos. Y otra cosa que yo quiero que lo tengas presente, es que cuando vos vivís por ejemplo, si vos tenés 3 propiedades acá en Buenos Aires, tenés que pagar un impuesto, porque después de la primera. Pero si tenés una en Tierra del Fuego, una en Chubut, una acá y una en Chaco, no pagás ningún impuesto.
en ninguna de las provincias. Y eso con lo que ahora están haciendo, que cruzan los datos para cualquier cosa, el Estado tiene que ocuparse de que eso sea controlable, porque no es posible. Y la otra cosa que yo digo, que por lo menos acá en Buenos Aires, bueno, en todos lados, porque cuando vivía en la provincia era lo mismo, que es el tema de que no funciona la AFIP. Acá en mi barrio, en Parque, donde vivo acá en Capital, hay un mayorista, no un minorista, de productos, vende bebidas, bueno, un montón de cosas, papel higiénico, pero todo por redes más grandes. Y va muchísima gente a comprar al minorista y no te hacen ni una factura, ni nada, no tienen ni un papel para darle a la gente. O sea que de la mitad de lo que venden no pagan impuestos. Y así en todos los comercios grandes de Buenos Aires, no hay forma. Vas a comprar un material para construir y te dicen tipo, si le hago el remito o un ticket o algo, le tengo que cobrar el 20% más. Con lo cual te obligan siempre a ceder y a decir, no, bueno, está bien, no me hagas nada. Y yo creo que eso, desde que yo tengo memoria, no funciona. Yo me acuerdo que cuando era chica, estaban los inspectores de la FIP, que eran odiados por todo el mundo, no sé si se acuerdan los más grandes, porque se paraban en la puerta de los negocios y vos salías con tu compra y te decían, ¿qué compró? Tal y tal cosa, a ver la boleta, ah, no, no me dieron boleta. Y ahí nomás les hacían la multa. Pero eso desapareció absolutamente hace muchos años. Así que dos cosas, el impuesto inmobiliario capital, el impuesto de la propiedad supernumeraria, digamos que si tenés una en cada provincia no pagás en ninguna. Todos esos temas hay que modificarlos porque son de una gran injusticia. Y sí, está claro, Mara, que cuando llega la renta básica, digamos, y se proponga la redistribución de la riqueza, que es eso lo que hace falta, hay que cambiar mucho, todos los ciudadanos. Los que tienen plata hay que sacársela, pero los que no tienen plata también tienen que cambiar la cabeza. Porque suponete, la gente que no tiene nada de plata, todos estamos acostumbrados, por ejemplo en Argentina, a robar las cosas del Estado, ¿no? Todo el mundo se lleva hoja o usa las computadoras, y eso es un gasto de todos, ¿viste? Entonces, suponete, una persona que está en una oficina del Estado y gasta muchas, miles son, y gasta muchas cosas, al pobre que vive en las zonas que no tienen ni computadora ni cosas, le está sacando dinero, porque eso es dinero del Estado. Entonces, digamos, finalmente hay que cambiar la cabeza de todos, ¿no? No solamente de los que tienen plata para sacársela, sino de los que no tienen plata también para cambiar los paradigmas, ¿no? De que la riqueza hay que redistribuirla y todos tenemos que tener conciencia de eso. El impuesto inmobiliario es de la ciudad, o sea, acá el impuesto inmobiliario le pertenece a cada provincia. En lo que entra acá, aparte del impuesto inmobiliario, a las propiedades, que no se están cobrando porque se cobra el valor que figura, es el de bienes personales. Bienes personales es el impuesto nacional que, por ejemplo, si vos tenés una acá, una en Tierra del Fuego y otra en Mendoza, vos supuestamente lo tenés que declarar en tu declaración de bienes personales, de las 3 propiedades que tenés, y de ahí va a salir un monto donde te va a dar la alicuota. Aparte de los coches que tengas, aparte del dinero que tengas en el banco, ahí te va a salir la alicuota de que tienes que pagar. Ese es el impuesto nacional. Después el impuesto inmobiliario es de la provincia, de la capital federal, es otro impuesto provincial. Son dos canales diferentes. Pregunta, ¿y los jueces de jubilación de privilegio de los jueces y demás, no lo pusiste? ¿O en dónde entraría? Es una cosa que había que bajar. O sea, yo lo que no puse en la discusión, no entré en la discusión que hacen los españoles de bajar de subsumir las jubilaciones. Si subsumíamos las jubilaciones, prácticamente la renta se puede pagar tranquilamente. Pero no, acá las jubilaciones siguen como están. ¿Cómo? Pero sí habría que tratar de marginar
Eso es sí, habría que tratar de o sea, en realidad hay una jubilación mínima y una jubilación máxima que ahora creo que está en 128.000 pesos o algo así. Y están las jubilaciones de privilegio. O sea, un empresario, por ejemplo, Pérez Compán, ponerle que pagó la jubilación que debería haber pagado como autónomo como cualquiera. Ponerle que por lo que pagó Pérez Compán se jubile mañana por el máximo que sería 128.000 pesos. Pero después están las de privilegio, que son la de los el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, los secretarios de Estado, todo eso, los jueces, sobre todo los jueces, que ni siquiera pagan ganancias, que son muchos, son casi 12.000 o 13.000 jubilaciones, no me acuerdo bien, y que tienen un monto de casi el 30% de todas las jubilaciones. O sea que 12.000, 13.000 personas cobran el 30% de 7.800.000 jubilaciones y pensiones. Es una barbaridad. Y que eso habría que todo bajarlo al máximo, ponerle de la jubilación. O sea, si vos cobrás 240.000 de privilegio, tendrás que pasar a cobrar 128.000, que es la máxima. Eso es lo que debería, no sé, hay un montón de proyectos para hacerlo, nunca nadie pone porque son para ellos mismos. O sea, imagínate, la gente que tiene que votar para eso son los que van a ser perjudicados. Con lo cual, es todo un problema. Y después con los derechos adquiridos. El que ya se jubiló, no lo tendrían que bajar. Bueno, también es una ruptura del sistema. O sea, tenemos que decir, no, muchachos, bueno, hay que bajar y dar de nuevo, y el sistema es así. Hay que hacer así, hay que hacer un reconocimiento social, que va a traer, es una ruptura de leyes, sí, bueno, pero hay que hacer un tipo de nueva economía social con nuevas reglas de juego. Difícil, pero no es imposible. Por aclarar solamente un momento el tema de los españoles, volví a releer el libro. Pregunta. Y, perdón. Dale. Interrumpí. Yo creo que quizás hay algo que les ha dado lugar a confusión a quienes han escrito el libro. Y es que, a ver, en España hay, excepto casos como pensiones por terrorismo, excepto me parece que en esos casos hay un tope de pensión, un máximo, y hay un mínimo. Y el máximo se aplica a todo el mundo. O sea, los jueces, diputados, no sé qué, que se arrogan subidas cuando están en activo las que les da la gana, cuando a todos los funcionarios, por ejemplo, no se les sube, se congela el salario, ellos se lo suben de la manera que les parece oportuno. En el caso de las pensiones hay un tope establecido y hay un mínimo. Cuando una pensión no llega al mínimo, una pensión que se ha generado por derecho, quiero decir, por haber trabajado, porque es viudo o viuda, eso es un derecho que también se ha adquirido, por ser huérfano hasta cierta edad. Esas pensiones, si no llegan a un mínimo, se paga lo que se llama complementos a mínimos. Creo que con eso es con lo que se han liado en el libro. Me parece, me da la impresión. Entonces, lógico que si se paga una renta básica, como ese complemento a mínimos no responde al derecho que ha generado la pensión, sino a la caridad, por decirlo de algún modo, para que puedan cobrar un mínimo de pensión, eso desaparecería en el caso de darse una renta básica. Creo que con ese concepto es con lo que en realidad se han liado y creo que se han liado en el capítulo entero, ¿no? No sé si es mucho lío lo que he explicado. Yo la otra vez, Juana, estuve en el encuentro que hicieron los humanistas por la renta básica y pregunté ese también, y claro, ellos me explicaron justamente eso, que si existe una pensión que es de 600 euros y la renta básica es de 800, entonces se cubre ese total para llegar a los 800. Y como ellos colocan, como nosotros decimos también, la jubilación, la pensión es un derecho, la renta básica es un derecho. Ahora, si yo voy a complementar un con otro, estoy sacando los derechos. Si los dos son derechos, van los dos juntos. No puedo complementar un con otro, porque estoy quitando los derechos.
Ujú. Entonces, es como que se están contradiciendo. O son derechos o no son derechos. Yo Ujú. trabajé toda mi vida y tengo mi derecho a cobrar mi jubilación y tengo derecho a cobrar la renta básica. Entonces, cobro los dos. Lo cobro, no me Claro. cobre uno por el otro. Claro, así es, así es. Lo que ocurre es que no lo han dejado claro eso. Bueno, en todo caso era porque esa duda que se ha planteado en varios momentos con el tema, y tú lo has dicho antes, Isidro, con el tema de las pensiones en España, además hay conceptos que se mezclan respecto a otros países, porque aquí al hablar de pensiones son muchos tipos de pensiones, desde la jubilación, que también se le llama pensión, viudedad, orfandad, por ejemplo, por personas que han sido infectadas con el VIH por transfusiones de sangre en su momento, es una pensión que se da, bueno, por haber sido afectados en minas de mercurio, es decir, se han ido generando mucho tipo de pensiones y muchos derechos. Y luego hay pensiones que se dan a personas que no tienen medios, que son de 400 y pico euros. Y luego, si hay una pensión, por ejemplo, hay una persona que por jubilación cobra 900 euros por ejemplo, ¿no? Y muere, y queda un viudo o una viuda que va, normalmente son las viudas, las mujeres, cobra la mitad, el 50%, por ejemplo, entonces no llega al mínimo de pensión, que es más o menos el mínimo de salario. Y ahí se paga lo que se llama complementos a mínimos. En ese caso, esos complementos a mínimos desaparecen. Y en el caso de las pensiones, a mi modo, creo que eso es lo que quieren decir. Y en el caso de las pensiones no contributivas que se llaman, que son esas 400 y pico euros, también desaparecen porque es como ayuda que da el Estado porque no se tienen medios suficientes. Pero todo lo demás me parece que no se debería de tocar en absoluto. Porque volví a estudiarlo un poco a ver cómo lo habían dicho. Yo trabajé como 15 años Claro, lo en que pasa es que pensiones. yo lo escuché a Raventos hablar específicamente de este tema, y él lo que hizo es una cuenta porque como es justo directo del Estado, es por ejemplo, en Argentina las jubilaciones es casi el 13% del PBI. O sea, las pensiones. O sea, la jubilación, la pensión, porque hay jubilación y pensión, acá la dividimos. Está la jubilación, o si vos trabajaste más de 30 años, tenés una pensión, o sea, una jubilación, y después la pensión, si te muere marido, compañero o mujer, y trabajó, vos tenés derecho a una pensión, al margen de si estás jubilado o no. Y después tenés pensión por insalubridad, o sea, por estar enfermo. Hay ciertas pensiones que son muy bajas. Él lo que decía que él, él lo que quería era que nadie estuviera abajo de un monto, por ejemplo, digamos 800 euros, ¿no? Entonces, las pensiones, jubilaciones, todo que estén abajo de 800 euros pasarían a 800 euros. Las que sean más grandes, o sea, si vos tenés una pensión y una jubilación que entre las dos suman 1.100 euros, a vos te dan la renta básica y 300 euros más. O sea, vos no quedarías abajo, nadie perdería de esta gente. Que yo creo que tampoco está bien, ¿no? No estaría bien eso. Eso es un argumento que ellos usaron para poder cerrar las cuentas y decir, ¿ves? Se puede pagar la renta básica para todo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo Ahora, como tú. Yo no estoy de creo acuerdo. que sería más justo, que sería, no, vos no ya entiendo, no entiendo por qué. Pero también, digamos, a ver, una persona que trabaja, ¿no? O sea, el jubilado trabajó y tiene derecho a su jubilación, ¿no? Estamos hablando de jubilado grande, por ejemplo, un gerente de banco que trabajó como gerente de banco, aportó y se pudo jubilar con poner 128.000 pesos. No estamos hablando de la gente que va a cobrar menos de... Acá la jubilación mínima está en 16.000 pesos, o sea que no le afectaría. Ninguno de que cobra mínima, perdón. Estamos hablando de las jubilaciones altas. Yo no creo que habría que suprimirla, pero sí, por ejemplo,
y hacer como el trabajo, así como la persona que trabaja va a tener que aportar para la renta básica un monto de ganancias, depende de cuánto gana, aporta un monto de ganancias. Yo creo que las jubilaciones también tendrían que aportar, o sea, cobrar la renta básica y aportar en proporción. O sea, una jubilación mínima aportaría un 20%, una aportación más grande aportaría un 30%, otra un 40%. Y les quedaría un resto, no quedarían subsumidas, sino que aportarían, depende del monto que cobra. Cobrarían la renta Pero básica más. aquí, claro, Isidro, pero aquí las Me parecería pensiones, más justo. Lo mismo que el trabajador. Porque un claro, chico pero de aquí las 18 años que empieza a pensiones, trabajar en McDonald's tiene que aportar y un jubilado no aporta. Eso es no, porque Isidro, por ejemplo, aquí en España yo soy jubilada y yo pago igual, yo aporto igual que cuando estaba en activo. Claro, claro, nosotros no pagamos ningún impuesto a la Ah, jubilación. ok. Pero fíjate Acá que no, no se paga. en el libro ese que estamos siempre y el discutiendo, PAMI nada más. en la página Le 56, cuentan por el PAMI. cuando ellos dicen todo lo que no quedaría subsumido en la renta, nombran la jubilación también. Como que en la página 56 dicen que la jubilación va a quedar como está. Y luego, cuando viste que tienen un cuadradito azul, más chiquito y después más grande. En el cuadradito chiquito de jubilación también dicen que se deja la jubilación. Así que yo creo que es algo como lo que tú dices, Juana, como que se cayeron en un error por un tema, por otra cosa, pero no es que ellos originariamente pensaban que la No, es jubilación... que, Mara, yo lo que creo es que se refieren a eso que se llama en España, lo he dicho antes, Pensión graciable. complementos Pensión a mí. graciable. ¿Perdón? Las pensiones graciables. Esas Claro, pensiones que se dan como tipo subsidio. claro. Claro, pero Yo creo que se refieren a eso. Yo esos creo. son subsidios, en cambio, las jubilaciones no. Pero es cierto, como decís, como dicen ambos, que los jubilados tendrían que pagar un impuesto. Que claro, si cobras 10 va a ser 1 peso, si cobras 100 va a ser 10 pesos, si cobras así. Pero es así y Lo todo el mismo que el trabajador. Lo mismo que el trabajador. Yo lo pago El mismo igual. monto. Yo lo A pago nosotros, exactamente igual. a nosotros los jubilados de Tierra del Fuego durante 3 años nos sacaron el 20% del sueldo de la jubilación para aportar a una caja que se llamaba Fondo Solidario de no sé qué, para poder pagarle los sueldos a la no sé quiénes. Bueno, era una cosa así solidaria. Y bueno, y la gente lo aceptó porque dijo, bueno, está bien. Y nos sacaron un montón de plata durante 3 años. Y nadie se quejó, digo, cada uno sabe hasta dónde tiene que ser solidario, ¿no? Bueno, pero total que yo creo que eso de la jubilación, ellos en la propia página 56 nombran todo lo que no va a ser tocado y ponen la jubilación. Así que me parece que nada, avanti con lo nuestro. En cuanto a lo otro de las jubilaciones de privilegio, yo creo que hay que cambiar la ley y que a futuro ocurra. Pero fíjate que hoy mismo dice la ley que no puede nadie ganar una jubilación mayor que el sueldo del gobernador en las provincias, y sin embargo los tipos se jubilan y ganan el triple que el sueldo del jubilador, porque son jueces y entonces siempre la dan vuelta a la ley a su favor. Pero hay que cambiar esas leyes y que no pueda volver a ocurrir. Pero los que ya están cobrando, hay que esperar que se mueran, porque no hay forma de sacarles la plata, porque es un derecho adquirido y porque el argumento que ellos tienen es el siguiente. Si vos pagabas todos los meses 50 pesos, porque ganabas con 500, y te jubilaste con tanta plata, yo que ganaba 5.000 por mes y aporté todos los meses 1.000, esta es mi jubilación que tiene que ver con lo que yo aporté, y punto. Y tengo el mismo derecho a conservar esta jubilación que vos a conservar la tuya. No nos vas a sacar de ahí. Lo que hay que cambiar la ley para que en el futuro no pueda ocurrir más. Sí, por eso ahora el gobierno argentino está tratando a ver si se trata la reforma judicial, ¿no es cierto? Claro, Pero sabemos qué cosas van a pasar. Y me acuerdo del impuesto porque yo trabajaba en Tierra del Fuego cuando me sacaban. Yo era docente allá y sabía
lo que nos sacábamos, no sé para qué cosa especial era, sí. Sí, me acuerdo de eso, Mara. Claro. Y fíjate que por ejemplo, lo que hacen los jueces, allá en Tierra del Fuego, yo conozco todo esto porque, claro, en la provincia esa mía, entonces dicen, hubo un problema con las obras sociales, que tenían que hacer un aporte a la obra social, una cosa extraordinaria. Los tipos simplemente, todos los jueces se pasaron, abandonaron la obra social del Estado, de la cual ellos son parte, para no tener que aportarle a la caja de la provincia, y se contrataron una obra social privada para ellos. Y dejaron a todos los pobres infelices que cobran 2 pesos por mes y necesitan tener garantizada la obra social, sin el aporte de todos ellos, que son los que más plata ganan. Así que todo el Poder Judicial dejó de aportar a la obra social de la provincia. Una cosa vergonzosa, pero no se les cae la cara. En nombre de la justicia. Les da la cara por todo. Y bueno, lo que pasa es que no hay leyes hay leyes permisivas, y las leyes las hacen ellos y las adecuan a como ellos quieren, ¿no es cierto? Por ahora. Remigio. Dale. Iba a preguntar si, cuando estaba hablando Isidro y demás, iba a preguntar si una de las ventajas de la RBU es que se simplifica todo, ¿no? Siempre he escuchado desde que me conecté al tema que todo queda más simple porque no hay mucha burocracia de tener que ver quién tiene que recibir, quién no tiene. Todos reciben, es universal. Entonces, me preguntaba con impuestos si hay que estar mirando quién tiene que pagar, quién no tiene. Eso no vuelve a complicar todo intentando de financiar la renta, pero tienes que ver quién tiene cuántos % de impuesto, quién paga, quién tiene una casa paga tanto, 2 casas, tienes que estar con un listado de millones de personas viendo quién tiene una casa, quién tiene 2, 3. Me parece que, no sé, pregunto si no vuelve a complicar el tema y después se complica de nuevo poder financiar la renta porque es muy complejo de arreglar los impuestos. No, pero una pregunta. Y pasa que estos controles ya se hacen. Son complejos. Claro, el pago de los impuestos es complejo. Porque, por ejemplo, una persona que tiene una casa donde vive, puede ser un departamentito en un ambiente o puede ser un chalet en San Isidro. O sea, es un lugar muy importante. O sea, uno vale $60.000 y otro vale $1.000.000. Entonces, una persona que tiene una casa, un departamentito, prácticamente no tiene que aportar, o sea, o aportar mínimamente. En vez, uno que tiene un caserón, por más que sea de donde vive, tiene que aportar. Eso tiene que ver, eso lo tiene que valorar. Pero aparte de esto, son rápidos, no es tan complicado. O sea, si hay voluntad, no hay complicación. Y después cada una de estas cosas que hacemos acá, nadie va a querer aportar por motu propio. Realmente es así. Nosotros con esto vamos a romper derechos. La gente que tiene fortuna, por ejemplo, Pérez Compán, que tiene $9.500 millones, dice que lo ganó antes, que no tiene por qué aportar nada ahora. Y no, ¿viste? Vos le tenés que decir que no, que vive en Argentina, la plata la ganó en Argentina y tiene que aportar por el monto que tiene. No solamente por la ganancia, sino también por el monto que tiene. Y el tipo se va a poner, no se va a poner contento. Entonces nadie se va a poner. En la renta básica, la mayoría gana, el 80%, y un 20% tiene que poner un poquito. Algunos mucho y otros poco. O sea, 80% gana, 20% pierde. Pero es algo que es un problema, es una cosa humanitaria. Para los humanistas no hace falta que lo expliquemos. Hay gente que tiene, yo, por ejemplo, voy a tener que aportar más de lo que voy a ganar. Desde ya le digo. Yo soy uno del 20%. Y lo llevo adelante, no tengo problema, porque yo quiero vivir en una sociedad donde todo el mundo no sea pobre, donde todos tengamos un mínimo de dignidad. Entonces, en ese aspecto no hablemos de derecho adquirido y todo eso, sino hagamos algo nuevo donde distribuyamos la riqueza que hay, y a partir de ese momento la distribuyamos bien, no redistribuyamos. O sea, hasta el momento el capital se queda con el 2/3
de la riqueza y un 33% queda para la gente. Y tenemos que invertir eso, tenemos que invertir que el 66% se reparta y el 33% quede para el capital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, hay que ir construyendo, mayorías, hay que estar en la política, influir las decisiones, y todo lo vamos a conseguir con masa crítica de gente. Nosotros solos no vamos a poder. Esto es todo un cambio, después la gente va a querer evadir, vamos a tener que llegar a que haya dinero solamente para hacer transacciones, para que no haya evasión, para evitar que nadie facture, hacer que todas las transacciones sean por internet, por plata digital, todas las compras digitales, entonces nadie se puede evadir porque va a quedar todo plantado. No queda otra. Pero bueno, una cosa va a llevar a la otra, y bueno, toda una construcción social. Pero lo importante acá es que no haya más pobres, que la gente viva dignamente. Igual ahora me acordé de algo que decía Raventós, ¿no? Que es lo que está planteado en el libro, ¿no? El tema ese de que supuestamente cobrando un impuesto único, modificando el IRPF, o sea, que todo el mundo pague el 49% de lo que gana, se podía financiar ya la renta básica y después en todo caso se podía bajar el porcentaje con por ahí todas estas otras medidas que vos fuiste mencionando, ¿no? Para ayudar a solventarlo. O sea, que en realidad Raventós lo que planteaba era como que ya de entrada se podía hacer si se quería. Era cuestión de modificar lo que ya estaba declarado, ni siquiera poniéndose a investigar paraísos fiscales y otras cosas. O sea, esto sigue todavía vigente. Sí, esa propuesta me parecía también interesante por eso, porque es muy simple, ¿no? Va a un impuesto, esta de Raventós, si me acuerdo bien, va a ese impuesto de los 49%, ¿no? El IRPF, del impuesto sobre las personas. Y acá sería el que vos mencionaste como impuesto de bienes personales, ¿no, Isidro? No, el bienes personales sobre la fortuna que ya tenés, sobre la plata que ya tenés adquirida, las propiedades que tenés, los autos que tenés, el dinero que tenés en los bancos, los bonos, la masa crítica de dinero que vos tenés ahora, no la que ganás. Ganancias es sobre lo que ganás. Bienes personales. Cuando vos ganás un dinero, vos te echas un negocio, ganás 10 pesos, tenés que aportar, ponerle 3 pesos. Bueno, pero por ejemplo, el bienes personales es sobre la ganancia que vos tenés, la plata que ya tenés. Entonces, ¿cuál sería en Argentina? ¿Cómo se llama acá el impuesto que propone Raventós, digamos? IRPF y ganancias. Ganancias. Sí. Pero no solamente, es que cuando tú haces la declaración de la renta anual, aquí se hace una declaración anual, ahí están los ingresos que tú recibes como salario, por ejemplo, pero también los bienes que tienes, los bonos que tienes, aparece el dinero que tienes en una cuenta corriente, etcétera. La casa que tienes o las casas que tienes, aparece todo eso. Y ahí te sale una cantidad a pagar o no, o te devuelven, por ejemplo. Es sobre esa declaración sobre la que se planteaba ¿era sobre eso? No. Era sobre los, sí, sobre los bienes, sobre los ingresos, sí, el 49%. Y lo que pasa es que también... El 49% de ingresos de todo, de todo. Sí, de todo. Pero también se incluía, por ejemplo, todo lo que se estaba dando como ayudas ahora por pobreza. Todas esas ayudas. O en esas pensiones y todo lo que tenía que ver con los gastos en la tramitación de todas esas ayudas que se daban. Más los salarios de funcionarios por hacer esos trámites, que yo creo que Remigio se refería un poquito a eso también, ¿no? Sí, me parece esencial. Yo miro este tema de la financiación desde el punto de vista de la demanda, de hacer una demanda pública, por ejemplo, a los gobernantes, que tengamos algo para decirles, mira, hagan esto, nuestra propuesta es esto. Y además a la población también para que se junten alrededor de una demanda concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Mozambique, la demanda tiene que ser muy simple, porque si es muy compleja, luego cae en lo mismo. Hay mucha corrupción, por ejemplo, aquí todo es corrupción, o sea, desde el profesor en la escuela vendiendo para que la gente pase de clase, se cobra a los alumnos,
hasta el presidente, que, o sea, es un gran esquema de corrupción. Entonces, si vamos por ahí, por ejemplo, decir, mira, hay que hacer esto con los impuestos, va a caer en lo mismo de siempre, va a ser otro esquema de corrupción y no es nadie le va a creer que sea una propuesta seria, Sí. ¿no? Entonces, para estos contextos, me parece que la propuesta de financiación tiene que ser algo muy así, mira, se puede hacer así, qué simple, al final se puede. Entonces, si se hace, me parece, con muchos impuestos, se complica un poco la cosa, para que la gente tenga una... Lo que pasa O es sea, que... aunque en realidad va a tener que ser muy complejo, va a tener que ser por todas estas vías, pero para hacer una demanda tenemos que como achicarlo y simplificarlo. Remigio, en Mozambique, ¿qué tipo de impuestos se pagan? Porque me parece que se pagan mucho menos. Sí, además porque nadie tiene plata para pagar nada. Sí, Claro. sí, paga dos impuestos, creo, el IVA y el IRPS, que son de los rendimientos, y el otro es sobre el valor acrecentado, que no sé muy bien, pero creo en transacciones. Hay que pagar. Sobre los productos, por ejemplo. Sí. Quizás en Mozambique habría que imponer algún tipo de impuesto sobre los bienes que salen, ¿no? Los recursos que salen del país. Sí, por ejemplo, estaría muchos. Es que probablemente ahí se sacaría Como mucho demanda, más. algo muy simple. Ahí se sacaría quizás mucho más que de los salarios, que además los salarios que tributan son pues, de funcionarios o de gente así, ¿no? Porque probablemente hay mucha gente que trabaja y que no declara, no paga impuestos, ¿no? Porque no está declarado en ningún sitio, seguramente, ¿no? El IVA podría ser no, del IVA no. Pero yo creo que si todas las empresas, todas las multinacionales, cualquier empresa que se está llevando recursos del país, se le pone un pago de impuestos y para nada bajo porque les sigue interesando. La poca experiencia que yo he tenido cerca de la Embajada de Bolivia, por ejemplo, de cómo negoció quien vino aquí en el primer gobierno de Evo Morales, todo el tema de los recursos naturales que sacaban empresas españolas y les interesó quedarse. Y después aparecían en todos los sitios donde la embajada hiciera algo, allí aparecía el presidente de Repsol, el presidente del otro sitio, porque les interesaba, pese a los impuestos altos que les había puesto el gobierno boliviano. Creo que en Mozambique podría ser algo de eso. Con lo cual, además, también estás tocando un tema que es la corrupción. De paso estás tocando todo el tema de la corrupción, ¿no? Porque seguro que no pagan ni mucho menos, pero que al presidente o al gobierno les dejan en el bolsillo lo que sea, ¿no? No sé, se me ocurre. Perdón, ¿no? Pero la corrupción, no conozco obviamente el caso de Mozambique, pero la corrupción es muy grande también acá y me parece que depende bueno, es en todo el mundo, ¿no? Digo, en un sistema individualista donde hay que siempre sacar ventaja, hay corrupción. El que puede sacar ventaja de los recursos públicos depende de cuánta ventaja cada uno de nosotros puede sacar, ¿no? Y el que accede a un lugar de decisión donde hay más recursos, saca una ventaja mayor, digamos. Y el que no paga, y el verdulero que no paga impuestos, pero es un círculo vicioso, porque toda la corrupción se sigue sosteniendo y la gente no cree en los políticos y hace bien, digamos, o denuncia la corrupción, pero después tampoco paga impuestos, ¿no? Entonces, igual quería decir esto porque pensé que todo este tema de la financiación de la renta básica sería como muy importante poder destacar, también en función de lo que planteaba Remigio, de hacer una demanda, digamos, cómo demandarlo, cómo exigirlo, que como poder hacer una escala de el primer tiempo, no sé si son 2, 3 años, vos Isidro me habías comentado esto, como bueno, para empezar con la renta básica, porque una vez que empieza, no sé cómo, eso sí, los economistas, digamos, pero una vez que empiece, y entonces ese dinero empiece también a tributar impuestos y a circular dentro de la economía de cada país y de cada región, la economía cambia, o sea,
cambia por la misma renta básica, ¿no? Entonces, como me parece que es importante también para aclarar, porque entonces estos que pierden, obviamente no van a querer perder, pero la mayoría de la gente tiene que decir, mira, es como el startup, no sé cómo se dice, el impulso inicial, ¿no? Después, una vez que empieza, pero eso habría que poder calcularlo. ¿Cuánto tiempo lleva? Digamos, yo no sé, tal vez en España o en Europa están más adelantados con el tema, pero me parece que eso sería como muy importante a la hora de saber cómo financiarla, cuál es el inicio, el tiempo de inicio, y después cómo eso redunda o cae en la misma economía. Bueno, ya se entendió lo que dije, no debo decir. Sí. Ustedes... Sí, se hace con emisión, hay que emitir Claro, de la- recién de entre los 6 meses del año se estabiliza por los impuestos. Empieza a circular el dinero y se estabiliza. mandaron hoy los millonarios. Mira, voy a hablar los millonarios por la humanidad. Sí, Solicitó este lunes a los gobiernos que aumenten los impuestos a los más ricos para ayudar a financiar los programas estatales. Hoy nosotros, los millonarios y multimillonarios, pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a las personas como nosotros, inmediatamente, sustancialmente y permanentemente. Ahí están los Disney y un montón de gente famosa de todo el mundo, de los ricos. Hicieron hoy esa carta y la mandaron a todos los gobiernos. ¿Viste qué buenos que son? Sí, son buenísimos. Pero no plantean, como pagaban en Estados Unidos en los años 20 y 30, el 92% de lo que ganaban. A ver qué dice, lo voy a leer. No. En todo caso, Isidro, disculpadme, yo me tengo que ir, pero te felicito y te agradezco muchísimo porque has hecho un trabajazo enorme, la verdad. Ojalá puedas ponerlo por escrito y lo puedas compartir, ¿verdad? También hay otro tema, ¿no? También hay otro tema, ¿no? Que acá Isidro, por ejemplo, el monto que planteó eran 17.000 pesos, que sería más o menos el salario mínimo, pero también si nosotros apuntamos por ahí en principio a algo más bajo, que es la línea de pobreza son 14.000. Entonces, aunque parezca poquito, esos 300 pesos en cantidad puede significar un porcentaje menor y todavía hacerlo más fácil de cubrir. Y otro tema sería el impuesto el IVA, sacarlo de lo que es la canasta básica para abaratarla. Entonces, si vos abaratas la canasta básica, también te baja el monto de la línea de pobreza. Esas también serían otras variables para tener en cuenta. Y subir el IVA de los productos de lujo, por ejemplo. Claro. Aquí paga lo mismo algunos productos que son realmente claramente de lujo que cosas básicas para arreglar la casa, por ejemplo. Eso no debería... Igual hay que tener en cuenta que la renta básica no elimina la salud pública ni la escuela pública. Tal cual. Eso sigue. Y eso sale, por ejemplo, del IVA. Del IVA, de impuestos internos. De ahí sale para poder pagar a la policía, pagar la justicia. Sigue persistiendo esos impuestos internos, impuestos de IVA, todo eso tiene que persistir. Sí habría que bajar el de los alimentos, habría que ver en un futuro, pero tiene que existir para poder continuar con las otras prestaciones. Porque no olvidemos que en Estados Unidos, la derecha, la parte que se llaman los libertarios, proponen darle a los ciudadanos mayores de 18 años $1.000. Pero ahí subsumen todo. O sea, dice que el Estado no se tiene que hacer cargo nada más que de darte $1.000 y vos tenés que arreglarte de tu educación, de la educación de tus hijos, de la salud pública. Que el Estado solamente pagaría al ejército, a la policía y la justicia. Lo demás te tenés que hacer cargo vos con los $1.000. Y evidentemente sería un desastre. O sea, imagínate. El que se enferma, murió. Bueno, en Estados Unidos plantean eso porque es lo que hay en este momento.
En este momento no existe prácticamente. O sea, la sanidad pública es un desastre absoluto. Y los Pero chicos... pero ¿Perdón? hay algo, quieren eliminar todo, peor que ahora. Peor que ahora. Si no lo puedes pagar, no te atienden. Y sería la idea de ellos. Ellos por eso te dan los $1.000 a cada persona adulta. O sea, una pareja, $2.000. Pero si tenés 2 hijos, 3 hijos, tenés que mandarlo al colegio, y si te enfermas es terrorífico. O sea que evidentemente la derecha muestra otro tipo de renta básica que evidentemente no es humana, que no es lo que nosotros queremos. Claro. Bueno, amigos, os tengo que dejar, que me tengo que levantar en un rato. Ahí termino de ver por la reunión grabada y Isidro, si haces eso, además de una infografía como te está proponiendo Remigio, si lo haces como artículo lo publicamos. Está bien, lo redondeo y te lo mando. Ok. Bueno, muchas gracias por todo. Para que comparemos, lo adaptemos, vemos cómo comparar con otros, en este caso con Mozambique, pero con otros países también. Yo se lo estoy pidiendo para publicar en Presensa, es decir, que podemos además compartir el artículo. Por cierto, desde Presensa España, que estamos haciendo pruebas, vamos a alargar mañana el reestreno, el anuncio del reestreno para el jueves del documental sobre la renta básica. Así es que esperamos que por las cuentas y todo eso se republique de tal manera que de algún modo llamemos la atención sobre el tema de nuevo. ¿Ok? Bueno, amigos. Gracias, besos, abrazos. Chao, chao. Chao. Gracias. A vosotros, a todos. Bueno. Bueno, amigos, no sé, en todo caso, bueno, vos Isidro, cuando puedas compartir estos datos, ya sea a través de Juan y ya en una nota publicada, o si querés pasarlos más en crudo por ahí, también son bienvenidos. Y si quieren, también se puede armar como un grupito de WhatsApp por el tema de financiación particularmente, si se quiere también. Que por ahora no hay armado ninguno, pero había otro que está en el grupo de WhatsApp general, que es Daniel Muso, que también estuvo chusmeando los datos económicos. Y bueno, si querés sumarte vos, Remigio, ahí también, podría ser. Yo tenía una planilla también de Excel que estaba con algunos datos antes. Siempre trato de tener más o menos para saber yo, ¿viste? Cuánto es los datos de Argentina, la jubilación, cuánto está, las asignaciones, todas esas cosas. Y un calculito del PBI. Obviamente lo de Isidro es mucho más completo porque miro también el tema del presupuesto y otras cuestiones, pero bueno, eso se puede complementar. Yo estuve tomando nota de lo que dijo Isidro, después lo paso al grupo y después lo paso al otro grupo si quieren, pero más que nada para tener como una minuta de resumen de la reunión de hoy. Se puede mejorar, obvio. Dale, Remigio también puso en el chat y yo también estuve tomando nota, así que si querés te pasamos todo a vos y ahí podés por ahí unir datos. Dale. Dale, ok. Hola. ¿Cómo andan? Hola, Fer, ¿qué tal? No, que recién hablaban y no podía comentar. Estuve investigando, o bueno, quiero investigar un poco más, pero para bajar esto de la línea de pobreza, también podría colaborar un proyecto de ley, o no sé cómo se dice, que había propuesto Dualde. El tema de que se vuelva la venta a granel para reducir el costo de los, al no tener empaquetado, sería más barata la comida. Entonces, creo que sería bueno por la huella de carbono, bueno, para reducir el daño ambiental y sobre todo bajaría muchísimo el costo de la comida. Si vos comprás 1 kilo de arroz o medio, no hay tanta diferencia. Lo más caro es el paquete. ¿Sí?
y en toda la comida en general. Entonces, aunque no se extermine la venta por paquete, que reduzca la cantidad, ¿no? Porque todo se vende por paquete. Sí, eso también es algo complementario, que el otro día estaba leyendo una nota que hablaba de las municipalidades, ¿no? O sea, con todo este tema de la pandemia, viste que mucha gente trata de, o tiene la intención aparentemente de alejarse de las ciudades, viste, por una cuestión de alejarse de los focos infecciosos y que en el interior del país ya está más liberado, digamos. Entonces, desde algunas municipalidades se les está ocurriendo de usar los terrenos fiscales para convertirlos justamente en huertas, donde la gente pueda participar y con eso justamente, bueno, favorecer todo lo que son los productos orgánicos, y no que en algunos casos planteaban, ¿viste? Que tenían que llevar lo que se producía a los alrededores del pueblo al mercado central de acá de Capital para después volver a mandar los productos a los mercados del pueblo. Entonces es un sinsentido de gasto en transporte, más allá de lo que se contamina, que se podría eliminar directamente todos esos intermediarios teniendo huertas en cada lugar. Regionales. Claro, regionales. Así como en su momento se planteaba el tema de armar no solamente un mercado central en Capital, sino más de uno. Tengamos en cuenta que años atrás el mercado del abasto era un mercado, no un shopping. Entonces, esto fue algo que también pasó en los 90, ¿no? Muchos mercados que antes la gente iba a comprar a granel, se fueron terminando convirtiendo en shoppings. Entonces, bueno, sí, es como que hay que volver en ese sentido atrás. Y en ese sentido se podrían ahorrar mucho dinero, tal cual, la canasta básica sobre todo. Así que sí, sería complementario también. Es como que parece algo inocente, no sé, bueno, como que uno dice, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto? Y no, es que uno está consumiendo algo que es demasiado caro, no tiene sentido, y se puede reducir. Van a patalear, obviamente. Yo tengo esperanza con respecto a lo de Vicentín, que venga por ese lado, no sé. Pero no solo eso, gente Fernández, que se hicieron leyes para sacar los plásticos de los mercados, ¿no? Porque poluía para el medio ambiente y todo eso. Y sin embargo, adentro del mercado encontrás todos los productos en plástico. Entonces, yo creo que se debería sacar mismo todo el plástico. Aquí en Brasil hicieron lo mismo. Hay una ley para que los supermercados no den más plástico, no den más bolsas de plástico. Pero todo adentro es plástico. Todo lo que tenés, todo lo que vas a comprar, el arroz, el aceite, todo viene en plástico. Uh-huh. O sea, habría que aumentar esa ley, modificarla para que cubra todo y sí, se vuelva realmente a trabajar con lo que es a granel. Eso sería bueno. Y eso sería una buena ley a nivel mundial, digamos. Como hablábamos, ¿no? Las cosas que podían ser a todos los países iguales, como ser la venta de armas, eso sería una ley también que podría entrar en eso, ¿no? Todos los países se comprometan a eliminar el plástico de todo. Claro. Y si no, cobrarles un impuesto ambiental, como decía Isidro, ¿no? Mientras sigan contaminando, le cobras un impuesto que les duela, ¿no? También, porque si es un impuesto bajo, siguen en la misma, ¿no? La cosa es que se reconviertan. Sí, y todos los cambios se van a dar, como decía el negro, por necesidad, ¿no? Por necesidad. Porque por ahora, al principio, acá en Buenos Aires, se hizo todo el boom, qué sé yo, y ahora te cobran las bolsitas y qué sé yo, porque en principio se iban a prohibir todo el tema de las bolsitas y ahora volvió a la normalidad como antes y bueno. Pero bueno, por necesidad, cuando la contaminación sea cada vez peor y no podamos respirar, ahí por necesidad vamos a cambiar, me parece. Esperemos que no sea tarde. Y bueno, esperemos. Sí, sí, sí. Sí, así que va de la mano, ¿no? El tema de la ecología y los alimentos y la canasta básica, todo está relacionado. Es así. Es así. Bueno, amigos, ¿les parece si vamos redondeando o alguien tiene algún otro tema, alguna otra pregunta? Yo acho que hasta aquí me parece todo bien. Así que había colocado también el tema ese de comenzar, tal vez, o programarlo tal vez para el próximo lunes, el tema del encuentro latinoamericano.
los pueblos latinoamericanos. Sería bueno porque yo creo que ese momento, el momento es ahora, porque después que pase la pandemia, si bien eso va a durar hasta final de año y un poco después, pero yo creo que es el momento ahora de comenzar a tocar eso. O sea, yo creo que eso daría fortalecimiento a las redes, a los grupos que trabajan con la renta básica. Si conseguimos juntar gente que esté con otros grupos y que no sean humanistas, que se quieran juntar, y bueno, daría más fuerza a eso. Y más o menos... ¿No hay una red de renta básica latinoamericana? Podríamos, desde ahí podríamos convocar. ¿Sí? ¿Hay una red de renta básica latinoamericana? Oficial no. No. O sea, reconocida por la BIEN, que es la internacional, no. Sí está la BIEN, que es la internacional, y la europea, que es en realidad la que había dado origen a la BIEN, ¿no? Antes era Basic Income European Network, y después le cambiaron la E por Earth para que sea mundial, pero acá en América justamente el tema vino más retrasado, entonces no hay una red oficial americana, digamos. Así como tampoco hay en África, creo, y en Asia creo que tampoco. Sí hay en cada país gente, o sea, hay redes por países oficiales, digamos. Y no sé si en todos, pero por lo menos en Argentina, Brasil, en Chile creo que también. Sí, en Chile hay, en México también. Lo que tiene que generalmente suelen ser intelectuales o gente graduada con 30.000 millones de títulos, o sea, y suelen manejarse como en otra esfera, ¿viste? Y los pobres plebeyos, nosotros estamos en otra capa, ¿no? Pero sí han habido últimamente muchos encuentros de... ¿Cómo, Isidro? No te escuché la pregunta. Creo que tendríamos que acercarnos sin prejuicios. A ver, o sea, el no ya lo tenemos. Nos acercamos, nos vinculamos, buscamos hacer un foro americano, o sea, para latinoamericano, de renta básica, para tratar de impulsarla y ver en qué está cada país. Sí. Y acercarnos sin prejuicios. Si quieren acercarse, bien, y si no quieren, bueno, hacemos el esfuerzo. Se secará después viendo resultados. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, estoy en un grupito de WhatsApp donde la mayoría son argentinos, que están por el tema de la renta básica, de distintas organizaciones justamente, y uno de los miembros que se sumó es Julio Aguirre, que Julio Aguirre es el secretario general de la Basic Income Network. Es argentino, pero justamente está en ese grupo, y yo le estuve mandando nuestros volantes así o sea, le mandé a todo el grupo, obviamente, ¿no? Es un grupo que está pensado para eso, como para recompartir y ayudarnos entre todos los que estamos en esa red para compartir nuestros eventos. La mayoría son argentinos, pero bueno, se podría por ahí plantear de ampliar o algo por el estilo. No sé, yo lo que veo del tema ese de hacer algo a nivel, sea Latinoamérica o en todo lo más, no sé, pero es para justamente... Uno, porque veo en Argentina, por ejemplo, y tanto aquí en Brasil también, pero veo que hay mucha gente trabajando con el tema, pero no estamos conectados. O estamos conectados uno con otro, pero no estamos todos juntos, digamos. Por ejemplo, Fernando Schulz, que está trabajando con ese tema en Córdoba, bueno, pero está él con un grupito y no hay una conexión con esa gente. O sea, no estamos impulsando todo. Bueno, yo justamente, Fernando Schul está en nuestro grupo de la red. Sí, y también a partir del miércoles pasado, justamente, como están viendo de reorganizar el PH a nivel Argentina ya, ahora estamos haciendo reuniones los miércoles por el tema puntual de la renta básica en Argentina, o sea, como para impulsarla desde el PH. Así que también hay una mínima conexión. Lo que pasa es que, bueno, recién el miércoles pasado tuvimos la primera reunión. Y la idea es, por un lado, que la renta básica se agregue al libro naranja, que justamente no estaba porque no era una idea anterior, o sea, no fue una idea de silo, porque fue una cuestión cronológica, ¿no? Y también tratar de sacar un proyecto de ley desde el PH. El tema de la renta básica. Y obviamente, bueno, todas las otras medidas que acompañan, ¿no? Todas estas modificaciones que
que pueden ayudar a financiarla, ¿no? Pues la renta básica sola, no, si no hay una reforma tributaria, no camina, ¿no? No, sí, eso en todos los países igual, la reforma tributaria es esencial. Claro. Así que, Bueno, sí. Igual sí, todo lo que sea conectarnos entre pares está buenísimo. podemos dejarlo como tema para el próximo lunes, en todo caso. Gilka, ¿vos estás por ahí? ¿Tenías alguna otra idea en mente respecto al tema este? Acá estoy. Acá. Estoy casi escuchando nomás. ¿Estás quietita? Sí, es que he llegado muy así a las voladas, corriendo y botando absolutamente todo, que hoy día nos abrieron la cuarentena que estaba súper rígida y no nos alcanzaba el tiempo. Disculpen, amigos. Todo bien, todo bien. No, estábamos planteando el tema para la siguiente reunión, el tema este del encuentro de los pueblos, y por ahí para ver qué imagen se tenía, si es que se tenía alguna imagen todavía, ¿no? ¿Se acuerdan pero que habíamos comentado? Hemos charlado un poquito del tema, habíamos dicho de habilitar espacios como estos, por ejemplo, e invitar a organizaciones que ya hayamos llegado donde ellos, les hayamos comentado acerca de la renta básica y que ellos sean los que comenten al respecto, y seguramente unas dos o tres preguntas, qué sé yo, ¿no? Generando espacios y empezar a grabar lo que dice la gente como parte de ese encuentro de los pueblos, hacer que se encuentre la gente. No sé cómo la veían. A mí me quedó esa imagen. Por otro lado, sé que hay intención de hacer foros humanistas, ¿no? También con el tema, y obviamente no cerrados al humanismo, sino abiertos, ¿no? Donde se tocaría también el tema de renta básica. Había uno que está planteado para octubre, teniendo la esperanza que sea presencial, que están haciendo los del Parque Tortuguitas, digamos, de acá de zona norte de Capital, pero también Fernando Schulz también quería hacer otro, o planteó, no sé si desconociendo al otro, puntualmente por el tema de la renta básica, ¿no? Porque el otro de zona norte en realidad era como de varios temas. Pero también está esa intención de hacer foros online y demás. Eso creo que puede ayudar también, ¿no? Y si son abiertos. Comentarles que ayer hubo una reunión también a la que invitaron, no sabía cómo ni a quiénes invitaron, pero invitaron gente de toda Latinoamérica, humanistas de Latinoamérica, y hablando de un foro latinoamericano. Fue una primera reunión. Bien. Y ahí también se tocó el tema de la renta básica, seguramente hacer una mesa, ¿no? Pero creo que van a ampliar esa invitación para una segunda reunión. Entonces yo me imagino que en todos los foros humanistas podemos meter el tema de la renta básica. Eso ya de por sí, ¿no? Pedir de todos los que conozcamos, pedir un espacio para la renta básica va a estar buenísimo. Por ejemplo, aquí en Brasil estamos también trabajando con el tema de crearse un encuentro brasilero, humanista brasilero, para final de julio de este mes, tal vez. Pero todavía no tenemos, o sea, no estamos en claro cuál sería el tema. Y uno de los temas que está es el de la renta básica, justamente, de colocarlo como una campaña, un lanzamiento de campaña de renta básica en Brasil. Se está discutiendo ese tema y bueno, veremos. Y eso en función de continuar después con el foro latinoamericano y lo que se siga. Bien. Eso, por otro lado, todavía no está confirmado fecha, pero estamos tratando con algunas organizaciones en Bolivia de generar un diálogo como este. A mí me parecería que conversar con varias organizaciones que ya conocemos sería bueno. Por ejemplo, un encuentro de mujeres, de feministas, etcétera, con la renta básica. Otro encuentro con LGBTs, ¿no? O sea, aunque sea temático, no sé, como un tema que nos una a todos y al mismo tiempo la renta básica, ¿no? Algo así se me ocurre.
La otra vez estaba leyendo de que había varios encuentros de feministas y que entre los puntos que tenía es la de renta básica, como una forma de liberación de la mujer, o sea, liberación económica, ¿no? Y ya lo estaban tomando, lo cual es muy interesante. Uno de los puntos más importantes, las mujeres, es muy importante para la mujer la renta básica como una forma de liberación económica del patriarcado. Y ni hablar de las trans, de los grupos LGTB y trans sobre todo, que la mayoría se tienen que prostituir porque no tienen forma de trabajar ni nada. Tener una renta básica les ayudaría a poder decidir mejor su futuro, su subsistencia. Sí. Marcos, lo que ustedes armaron, ¿lo van a seguir armando? En Brasil fue interesante eso. ¿Cuál? Mejor ¿De qué estás hablando, enumeremos las Jessica? cosas que van haciendo por la renta básica, porque así también se nos ocurre reproducirlo. No, pero esto, bueno, primero, gracias Isidro, fantástico el aporte, ¿ya? Muchas gracias. Ojalá tengamos en Brasil unos economistas humanistas que se den trabajo de armar desde Brasil cómo sería. Pero eso que estaba hablando para mí, cosa. Uno, el encuentro de los pueblos es una propuesta que se empezó a hablar desde cuando estaba armando la carta es a la ONU, y no es lo mismo que el Foro Humanista, no es lo mismo que un montón de cosas que hemos mencionado, es otra cosa, tendríamos que seguir conversando sobre esto, porque si fuera un foro humanista o algo así, ya saldría un poquito de la imagen de alcance que podríamos tener. Porque he estado en varios foros humanistas y no necesariamente logramos convocar mucha diversidad o mucha cantidad de gente por el tema que es muy específico. Pero la renta básica, que es un tema humanista, sí está, mucha gente se está juntando por toda parte alrededor de esto. Y eso que estaba hablando por último de la renta básica y esto para mí así sueña como fantástico, porque esto es una imagen que tiene un encaje y es más fácil llegar a la gente cuando uno habla de renta básica desde su lugar, o sea, del lugar del otro. La renta básica es la juventud, la renta básica y la comunidad LGBTI más, y la agenda básica y el feminismo, la agenda básica y la mujer. Bueno, un montón de temas porque hemos experimentado esto y sentimos que la gente empieza a escuchar, porque hablamos de renta básica, no le entra, pero hablamos de la renta básica desde su punto de vista, desde su lugar, ahí empieza a escuchar y empieza más a compartir nuestras producciones, nuestras cosas, ¿ve? Entonces, por ahí, desde la red veo como muy favorable que vayamos avanzando en la dirección de armar la propuesta de la renta básica desde un lugar, o sea, desde un grupo, por así decir. Por ahí. Me parece bien. La convocatoria se hace más fácil. Sí. Un buen tema, sí. De acuerdo. Sí, que sea más específico de la renta básica y que sea abierto a todos los ámbitos. Claro. Esto. Y por ahí, por ejemplo, se arma, por eso digo que el encuentro de los pueblos tendríamos que tratarlo así, encuentro de los pueblos. Y ahí vamos armando una imagen que creo que los humanistas tenemos, lo que más tenemos como herramienta es armar imágenes o mover imágenes, habilitar imágenes
y se vamos armando como la renta básica y tal cosa, y vamos invitando desde ahí. Creo que la gente se acerca más, porque ya ahora no está hablando directamente. Eso. Por ejemplo, por mencionar, la última semana que hicimos, ¿no?, una live con un amigo que hacemos todos los martes, que era la renta básica de la juventud. Y si no, también otra que podemos hacer es volver al tema de los talleres de los lunes, de por ahí armar con algún tema. Puede ser el tema de renta básica y feminismo, renta básica y los grupos estos que estamos mencionando, el LGBT, etcétera, como para por ahí ir abordando, o distintos capítulos del libro, ¿no? Hay uno que es sobre mujeres, por ejemplo. Entonces, por ahí, pegarle una leída entre todos y debatirlo, o cosas por el estilo se pueden armar también. Después vamos sí, la renta básica y la no violencia, por ejemplo. Claro. La violencia doméstica. ¿Cómo disminuye? No se te escucha, Isidro. La renta básica y cómo influye en la violencia doméstica. Claro. O sea, yo veo que cuanto más es mi experiencia, cuanto más específico hablo, más le entra a la persona o a la gente la cuestión de renta básica. Ah, sí, sí. Por ejemplo, la semana anterior, por el tema de la live con jóvenes, entonces traté de hablar con algunos jóvenes, los que están cerca mío, familiares y otros amigos. Y bueno, unos siquiera no habían escuchado sobre esto. Y invitamos una amiga que es educadora, y fue fantástico porque ella compartió la live esa que hablaba de la renta básica y la juventud, y cientos de jóvenes, sus alumnos, vieron la live. Claro, que era porque ella es muy querida, pero vieron porque estaba la renta básica y la juventud. Y si hablamos renta básica, no sé cómo suenan los oídos de los jóvenes. Así, por ahí. Cuanto más específicos, se nos es más favorable la convocatoria. ¿Cuándo hay un vivo que no lo agendé? ¿Qué cosa hacer? No te escuché. Hay un vivo en estos días de... Osvaldo era con Juana, ¿no? Sí, miércoles. Listo. Sí. Hay un evento el 15 del Colectivo por la No Violencia, ese es el de Osvaldo. Y después otro el 23 con el SEUM de Perú, si no me equivoco. También. Están los volantes ahí en el WhatsApp. En los dos participa Juana. No encontré el otro, el de Perú, encontré uno solo. Es uno que invita el SEUM. Igual está en el grupo de Facebook también. En los comunicados está marcado ahí también. Entonces lo republico en el Instagram. Listo. Dale. Yo también ahora le iba a decir a Maxi Romero a ver si los puede publicar en la página web y si me puede enseñar a subirlos. Así que bueno, también por ahí. Pero en Facebook ya están. Yo lo que tengo que compartir tuyo son los volantitos que hiciste para firmar la carta, que no los agregué a Facebook porque colgué, pero también estaría bueno compartirlos ahí como imágenes, con el link adjunto. Eso en algún momento lo voy a hacer también. ¿Cuántas firmas tenemos de la carta? Espera que ahora me fijo, ya te digo. Esa es otra cosa que tenía que revisar. A ver, ya te digo cuánto está ahora. 786 me figuran. Hay que revisar si no hay alguna duplicada, pero la última vez que me había fijado eran 770, así que se ve que sumaron algunas. Sí, dos personas, dos amigos. Y aprovechando
el equipo de la carta quedaron en alguna fecha o algo así, ¿nos pueden mandar información? Del equipo de la carta, lo que dijimos fue de esperar por lo menos, de no apurarla, para cerrarla, y tratar de por lo menos llegar a las 1000 firmas como una idea. Obviamente tratar de difundir por varios lados, y también hay una nota de presencia que está solamente en inglés y francés, entonces me dieron la tarea a mí de traducirla al español, para poder también compartirla, como para difundir un poco más también desde el artículo ese de presencia. Ok, amigos. Al tema este del encuentro de los pueblos podríamos ponerle una imagen incluso, ¿no? O sea, digo visual. A ver si se nos va ocurriendo algo. Y generar así estos encuentros y que realmente eso sí lo podamos poner en un espacio incluso en la web como encuentro de los pueblos. Y sí generar que sean organizaciones a las que hayamos podido llegar, les hemos hecho llegar nuestros materiales, haber charlado con ellos y luego invitarlos a conversar del tema, ¿no? Sería como pasitos tal vez. No se te escucha, Ramiro. Estás sin audio. Sí, perdón, tenía el micrófono silenciado. No, decía por ahí ir tirando imágenes en el grupo de WhatsApp, o bueno, si lo ven necesario y alguno quiere participar puntualmente en el tema ese del encuentro de los pueblos, se puede hacer otro grupo más, pero por ahora por ahí ir tirando imágenes, a ver qué se propone. Sí. Lo vamos charlando en la semana. Okay. Yo por ahora también Nos me vamos tengo que ir encontrando yendo. con alguna organización, presentarle el proyecto, a ver si les interesa. Sí, con los materialcitos que tenemos, con eso hemos estado llegando a algunas organizaciones, entonces se están enterando de a poquito, pero no se les ha invitado todavía a una reunión a toda la gente como para que lo comenten o vengan y desde sus palabras digan por qué les interesa una renta básica, ¿no? Como decía el Marcos, se puede hacer eso para que la gente misma sea la que se haga, se apropie del tema. Está bueno. Bueno, yo me despido, te agradezco mucho, Isidro. Voy a ver cómo hacemos en Bolivia con esas pautas, a ver si podemos hacer algo así. Muchas gracias, Isidro. Hasta luego. Gracias, Isidro, y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, amigos. Esto queda guardado, ¿no? Está grabado, sí. En la... Listo. Gracias. Gracias. Ya nos veremos. Chao. Un abrazo. Chao, chicas.